Bueno, estamos en contacto con Luis Laferrier, economista, amigo, que lo hemos entrevistado en otras oportunidades y nos parecía oportuno a pocos días de lo que fue estas pasos nacionales, reflexionar sobre algunas cuestiones, porque creo que somos defensores del Estado y principalmente de la educación pública, de lo que es la salud pública y también lo que significa el Banco Central, porque más allá del pesimismo, la situación económica y las situaciones que muchas veces uno cuestiona sobre la política, me parece que las cuestiones mágicas no nos tienen que hacer pensar en soluciones con rumbos equivocados. Y creo que la política y la economía son los pilares, pero teniendo en cuenta qué representa el Estado y qué es lo que podemos hacer a partir del Estado. Bueno, Luis, un gusto poder charlar contigo. En una época, en un tiempo que tenemos que ser imaginativos, creo que tenemos que analizar esta situación y principalmente porque a veces se confunden las cuestiones. No quiero caer en el verdugo, ¿no? Que mucha gente pensando que es la salvación caiga realmente en lo que puede llegar a ser un síndrome de Estocolmo. Bueno, charlemos sobre estos temas. Sí, bueno, yo estoy preocupado como venía expresando mis preocupaciones en otras oportunidades que estuvimos charlando, porque por ahí hay una crisis muy profunda que afecta a una porción cada vez mayor de la población y que se viene agudizando. El tema es que, bueno, eso requiere un análisis correcto para tratar de canalizar toda la resistencia y las protestas y la bronca, que es más que justificable la gente, para que no pongamos las cosas terriblemente peores, ¿no? Entonces yo, en general, trato de hacer un análisis de la perspectiva más global, más estructural, más de fondo, considerando, bueno, que estamos en una sociedad, primero, que parte de un orden social mundial muy injusto, muy depredador, que es el capitalismo, y que además estamos insertos en ese orden que nos está afectando, pero de una manera dependiente. O sea, históricamente hemos sido dependientes, significa que hemos perdido siempre en las relaciones con esos países más poderosos, pero hemos pasado por distintas etapas, y la etapa que estamos pasando hoy es un modelo que yo llamo un modelo neocolonial, extractivista, depredador, que es el que explica prácticamente todo lo que está sucediendo en la Argentina. Porque es un modelo que, a diferencia de otras épocas históricas donde en la Argentina pudimos lograr que casi toda la población pueda gozar de un conjunto de beneficios y satisfactores que permitían, bueno, que la gran mayoría esté siempre ascendiendo, lo que se llama el ascenso social generalizado que había, que permitía que generación tras generación pueda vivir mejor, donde prácticamente había una pobreza muy excepcional, un desempleo muy excepcional. Este modelo es un modelo que, bueno, está casi en las antípodas, ¿no es cierto? Porque es un modelo que lleva a un descenso generalizado y donde cada generación está viviendo peor que la anterior. Y porque hay una estructura económica que surgió después de la agresión que sufrió la anterior, que se basa con pilares que yo llamo el extractivismo depredador, es decir, unos pocos sectores donde se hace una destrucción muy fuerte de los recursos que tenemos, es decir, se extraen recursos que no se van a poder reponer ni siquiera en millones de años, y son recursos que se traen para abastecer la demanda de sectores, digamos, en todo caso opulentos del norte global, eh, y eso no genera condiciones para que pueda vivir el conjunto de la gente bien, ¿no es cierto? Son sectores muy acotados desde el punto de vista de su impacto del empleo, o sea, no generan empleo, sino que al contrario, ¿no es cierto? Como por ejemplo, bueno, esta sobreexplotación del suelo fértil que tenemos en gran parte del territorio, ¿no es cierto?, donde lo estamos destruyendo con la monoproducción de transgénicos, con el uso masivo de agrotóxicos, con la contaminación de la tierra, de los acuíferos, el envenenamiento de la gente, pero que no da buenas condiciones de vida para nadie los que viven en esa zona, sino que expulsa población y las amontona en las ciudades en condiciones, digamos, de vida muy precarias, ¿no? Pero también tenemos la megaminería, que es una de las actividades más contaminantes del planeta, que muchas de las empresas que vienen de las grandes corporaciones que vienen a hacer megaminería acá tienen prohibido en sus países hacer esa actividad, o el fracking, ¿no es cierto?, que prácticamente es una actividad demencial, porque
contamina todos los acuíferos, saca recursos y la mayoría de esos recursos tiene como destino final la exportación. Y todo ese tejido productivo que teníamos en la Argentina, que abastecía casi la mayor parte del consumo y que generaba empleo y que permitía adecuadas condiciones de vida, eso fue destruido. La apertura de la economía argentina llevó a que sea muy difícil para micros, pequeñas y medianas empresas sobrevivir en condiciones competitivas ante las importaciones a muy bajo costo que vienen de las grandes corporaciones. Entonces eso, bueno, ya pone un contexto muy difícil, ¿no? Porque no hay posibilidades de empleo genuino, de empleo formales, como estaban en otras épocas de nuestra historia, así hasta los años 70, sino que, bueno, se sobrevive en la informalidad y gracias a la informalidad porque no hay posibilidad de tener una vida digna. Entonces, en ese marco, este modelo, a su vez, también potencia lo que se llama el extractivismo financiero, donde, bueno, un puñado, pero muy grande, de capitales muy concentrados, grandes banqueros, grandes inversores a nivel mundial, y vienen a obtener beneficios enormes sin hacer nada, sin dar ningún aporte, sin hacer ningún esfuerzo, simplemente a multiplicar su dinero en la Argentina, con la particularidad que tanto las actividades extractivistas que depredan el ambiente y contaminan, que están concentradas en muy pocas y grandes corporaciones extranjeras, como las actividades especulativas que han alcanzado, bueno, cantidades que son astronómicas y están abastecidas por lo que paga el Banco Central, es decir, lo que paga el Estado, todas esas actividades que son las que concentran la riqueza en la Argentina, las ganan muy pocos operadores, digamos, en pesos. Y eso que ganan en pesos, obviamente que lo hacen para llevárselos afuera, y para llevárselos afuera tienen que llevárselos en dólares. Por lo tanto, en este modelo, el problema de la falta de dólares es un problema estructural, no es un problema de que porque tenemos las elecciones, porque las pasos, porque las generales, sino porque faltan dólares. Algunos interpretan erróneamente, ¿no?, que hay una crisis política que genera esta falta de dólares, cuando es al revés, es decir, que la escasez de dólares que genera este saqueo fenomenal que sufrimos, lo que produce la crisis política, porque no Claro. hay, en la medida Me que se gustaría siga con sí, Me gustaría hacerte una pregunta, porque estamos hablando de los dólares y lo que salen y el papel que juega el Banco Central, ¿no? Porque es el que tendría que mediar en esta situación y al eliminarse, como proponen algunos de los candidatos, me parece que es ya tierra arrasada lo que será. bueno, en realidad, el problema que tenemos es, por un lado, que este saqueo, que es saqueo material de los recursos, que va destrozando y dejando sin perspectiva de futuro al grueso del territorio. Este saqueo financiero que nos está dejando sin fondo, pero además nos obliga a endeudarnos para poder pagarle a los acreedores, ni siquiera los intereses se los podemos pagar. Este saqueo financiero, este saqueo productivo, es el que genera el estado de pobreza. Porque además, al faltar dólares, los mismos grandes especuladores del mundo nos prestan para que el Estado compre esos dólares y se los dé a los especuladores para que se los lleven. Pero después el Estado tiene que pagarlo. ¿Y sobre quién recarga el peso del ajuste para pagar? Y sobre los sectores mayoritarios que no tuvieron nada que ver ni recibieron ningún beneficio. Entonces, al faltar los dólares, el valor sube. Es decir, hay una escasez muy, muy, muy grande, su valor sube, y su valor sube significa devaluación, y en la Argentina casi equivale de los años 50 del siglo pasado hasta hoy, una devaluación a inflación. Y la inflación es un vehículo que sirve no solamente para enriquecer a unos pocos, sino también para que el Estado pueda hacer las políticas de ajuste. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando hay inflación, aumenta su recaudación, porque la mayoría de los tributos son tributos que se cobran sobre los bienes finales, sobre el consumo. Es decir, lo pagan los consumidores, lo pagan los que menos tienen y menos ganan. Pero si hay inflación, aumentan esa recaudación tributaria y el Estado no ajusta ni siquiera los salarios ni los haberes en función de la inflación. Entonces eso hace que, por un lado, el Estado tenga más plata para pagar a los acreedores y por otro lado, estén cobrando cada vez menos los trabajadores y los jubilados. Entonces, este es el problema. Y el problema es que cuando se agudiza la falta de dólares, en especial cuando hay una coyuntura como esta, el problema se hace mucho más grave. ¿Por qué? Y bueno, porque la inflación escala a niveles muy, muy difíciles. Y frente a esto, aparecen algunas propuestas que son delirantes, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político y social, que es decir, bueno, pero si tenemos inflación, si tenemos este peso que no vale nada, vamos a dolarizar todo.
la verdad que es una ingenuidad total y se basa también en una gran analfabetismo que hay en la población, que hay en los medios de comunicación, que hay inclusive en las dirigencias políticas, eh, de creer esto. Bueno, sí, si hay dólares, no va a haber inflación y se solucionan los problemas. Y no tienen en cuenta que una dolarización significa, en primer lugar, que nosotros reemplazamos los pesos que andan circulando, los pesos que ha emitido el Estado, el Banco Central, por dólares. El primer paso, ¿no es cierto?, para una dolarización. ¿Qué quiere decir? Y bueno, el Estado tiene que decir, yo rescato mis dólares y te doy a cambio, perdón, rescato los pesos y te doy a cambio dólares. Pero con una total, no sé si ingenuidad o malicia, se dice eso cuando se sabe que el Estado no tiene dólares. ¿Qué dólares va a entregar Sí, a además, cambio de los pesos si no tiene eh, dólares? esta experiencia ya la vivimos con Cavallo en nuestro país, el uno por uno, también la vivió Ecuador con la experiencia que también intentó hacer Cavallo, y los resultados fueron desastrosos, es decir, plantear cuestiones que han fracasado para que revertir una situación que tiene otro origen. Creo que es engañarnos a todos los argentinos. Sí, pero el engaño además es más grave porque esto es sustancialmente peor a cualquiera de las situaciones anteriores, porque acá significa que ahora estamos hablando de que el dólar llegó a 730, 740 pesos, y esto es una locura, dicen todos, ¿no? Porque ya hay remarcaciones bestiales en los comercios, aumento de tarifas, aumento de nafta, bueno, cuando el dólar está a 730. Pero imagínense que se da el cambio, y cuando se dé el cambio, el valor del dólar va a ser, tiende al infinito porque no hay dólares. Pero nosotros partimos de hacer un cálculo, una estimación de que por lo menos a partir de 10.000 pesos va a valer un dólar, de ahí para arriba. ¿Qué significa eso? Y significa que el que está ganando, supongamos, 300.000 pesos por mes, le van a dar 30 dólares, con los cuales no va a poder hacer absolutamente nada, no va a poder vivir ni 5 días. Es decir, si nosotros estamos asustados por un dólar a 720, hay que imaginarse cuánto sería un dólar a 10.000. Se pulverizan los salarios, se pulverizan los haberes jubilatorios, es decir, se expulsa a gran parte de la población del consumo, de la posibilidad de consumo. Es una locura, es tremendo lo que significa esto. Más, Y esto nada más que el inicio. claro, además de ser realmente injusto, porque va a ser a partir de la pérdida de los derechos, ¿no? Porque habla también la quita del derecho a huelga, el derecho de garantizar la educación pública, la salud pública, la universidad pública, que fueron los elementos que han posicionado a la Argentina en otro momento como uno de los países que muchos veían con gran expectativa y que hoy, bueno, por la crisis no se nos complica. Pero es perder derechos y creo que también esto que vos estás diciendo, que vamos a vivir con 30 dólares, nos marcan a qué lugar nos quieren llevar, digamos, a qué tipo de sociedad nos quieren llevar y qué tipo, quiénes van a vivir mejor y quiénes van a ser los grandes perdedores de ese modelo que nos quieren imponer. Claro, en realidad, digo, 30 dólares es el que gana 300.000 pesos, pero el que gana el salario mínimo, apenas un poco más de 100.000 pesos, le van a dar 10 dólares. 10 dólares no podría comprar comida por un día. Es decir, esto sería brutal el impacto que tendría sobre la gran mayoría de la población. Pues se encontrarían con que, sí, seguramente en dólares los precios se van a estabilizar, pero la gente no va a tener dólares. Esta es la verdad. Y no va a tener dólares, no va a tener nada. ¿Por qué? Porque el Estado se va a ver impedido de emitir dinero. ¿Y qué sucede si el Estado, como pasa hoy, ¿no es cierto?, tiene déficit? Y ha pasado históricamente en la Argentina. El Estado ha sido deficitario, pero ha acompañado un proceso de evolución muy importante que tuvimos durante 50 años en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Con un Estado activo que tenía déficit, ¿qué pasaba? Garantizaba calidad de vida, garantizaba mejoras sustanciales en los niveles de ingresos, en la salud, en la educación. Un Estado que hoy tiene déficit, si tuviera que manejarse solamente con dólares, no tendría recursos, no podría cubrir todos sus gastos. Por lo tanto, imaginarse cómo se agravaría la situación social si Sí. la gente es Ya, arrojada a la miseria y el Estado no puede ayudar, no puede emitir. claro, ya hablando también de los reclamos generalizados, el tema de la seguridad, el tema de los recursos, el salario. En este cuadro de situación, realmente es ingenuo pensar que destruyendo el Estado o privatizando todo
¿a quién se benefician? ¿Se benefician o van a tener seguridad, justicia, alimentación, todos los beneficios? Muy pocos en una sociedad que realmente va a estar diezmada. Bueno, esto hay que ponerlo dentro del contexto global, que es un mundo donde los recursos son cada vez más escasos, donde los sectores más poderosos, el 1%, ¿no es cierto?, de la población mundial, que concentra más riqueza que el 99% restante, tienen un proyecto. Ellos saben mejor que nosotros que los recursos son cada vez más escasos, que no se van a poder reponer. Están tratando de apoderarse de los principales recursos que existen en el planeta. Y en lo que veamos de este siglo, han determinado que América Latina es una zona de sacrificio, es para extraer recursos. Entonces estamos de malos pobladores acá. Entonces ese proyecto, que es funcional a lo que han hecho los gobiernos durante este siglo, es lo que ha generado este estado de malestar. Y la gente busca cambio. Obviamente que totalmente equivocado el cambio, pero lo que sucede es que estos gobiernos ya, en este siglo, ¿cuánto llevamos ya? 20 y pico de años, y con distintos gobiernos, y aplican la misma política, es decir, dejan que nos sigan saqueando de los recursos, nos sigan saqueando en la finanza, nos sigan saqueando en la materia gris, en los mejores, quizás lo mejor que vamos teniendo en cuanto a intelectualidad, nos están saqueando, se lo llevan gratis, ¿no es cierto?, con todo lo que nos cuesta a nosotros durante años formarlos y durante tiempo y con muchos recursos. eh, Nos están saqueando y el problema es que estos gobiernos que hemos tenido hasta ahora no han dado respuesta a esos problemas. Es decir, se ha hecho que en ese sentido, esto es como lo ha manipulado muy bien el candidato que ganó con más votos, ¿no es cierto?, de individual en la primaria, lo que yo llamo partidocracia, es que se ha puesto al servicio de esos grandes capitales que están a favor, que están promoviendo la inflación, promoviendo la concentración, promoviendo el saqueo y la depredación. El tema es que quien criticó a la partidocracia con más fuerza es uno de los principales representantes de los beneficiados por esas políticas de la partidocracia. Entonces, esta es la contradicción, ¿no es cierto? Cómo La con muy contradicción. bien diseñada estrategia mediática hizo que lo apoyen aquel que lo va a pulverizar. Es decir, que si hoy la partidocracia no ha resuelto los problemas, sino que ha agravado los problemas de la gente, este que se vota supuestamente para castigar a la partidocracia es lo que va a pulverizar la sociedad. Esto es lo grave por la falta tal vez de información, por la mucha deformación de los medios de comunicación y por el analfabetismo político que ha habido de retroceso durante décadas. Luis, se me acaba el tiempo, pero me gustaría seguir charlando. Vamos a hacer un impasse acá y hacemos una segunda parte. Yo corto y vuelvo a empezar nuevamente. Dale. ¿Cómo no?